27 de agosto, Santa Mónica, Madre de San Agustín. Memoria de Santa Mónica, que muy joven todavía fue dada en matrimonio a Patricio, del que tuvo hijos, entre los cuales se cuenta a Agustín, por cuya conversión derramó abundantes lágrimas y oró mucho a Dios. Al tiempo de partir para África, ardiendo en deseos de la vida celestial, murió en la ciudad de Ostia del Tíber en el año 387. Etimológicamente, Mónica significa aquella que disfruta de la soledad. Es de origen griego este nombre. La fecha de su canonización. La antigüedad de los documentos y de las técnicas usadas para archivarlos, la acción del clima y en muchas ocasiones del mismo ser humano han impedido que tengamos esta concreta información el día de hoy. Sí sabemos que fue canonizada antes de la creación de la Congregación para la Causa de los Santos y que su culto fue aprobado por el obispo de Roma, el Papa. Hoy celebramos a Santa Mónica, que con su testimonio logró convertir a su marido, a su suegra y a su hijo San Agustín, quien también es un gran santo de la Iglesia. Santa Mónica fue una mujer con una gran fe y nos entregó un testimonio de fidelidad y confianza en Dios, por lo que alcanzó la santidad cumpliendo con su vocación de esposa y madre. Mónica, la madre de San Agustín, nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina. Ella no las dejaba tomar bebidas entre horas, aunque aquellas tierras son de clima muy cálido, pues les decía: ahora, cada vez que tengan sed, van a tomar bebidas para calmarla, y después que sean mayores y tengan las llaves de la pieza de la donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed se tomaba un vaso de vino. Mas sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y éste, por defenderse, le gritó: borracha. Esto le impresionó profundamente y nunca más olvidó en toda su vida, y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Pocos meses después fue bautizada. En ese tiempo el bautismo era con la gente ya grande, y desde su bautismo su conversión fue admirable. Ella deseaba dedicarse a una vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero de genio terrible, además mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto, pero este jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor,
Agustín la hizo sufrir por varias décadas. La fórmula para evitar discusiones en aquella región del norte de África donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de mejor genio en toda la ciudad, de mejor peor genio, pero que nunca la golpeaba. Y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica le respondió, es que cuando mi esposo está de mal genio, me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo, porque para pelear se necesitan dos y yo no acepto entrar en la pelea, así que no peleamos. Patricio no era católico y aunque criticaba mucho el rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que se dedique tanto tiempo a estos buenos oficios y quizás el ejemplo de vida de su esposa fue lo que logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente colérica, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautismo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor, pues era un muchacho difícil. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero a Patricio en aquella época solo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios, fuera reconocido y celebrado socialmente y sobresaliese en los ejercicios físicos. Nada le importaba la vida espiritual o la falta de ella de su hijo. Y Agustín, ni corto ni perezoso, fue alejándose cada vez más de la fe y cayendo en mayores y peores pecados y errores. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad, abandonó su propósito de convertirse. Adoptó las creencias y prácticas de una fe secta maniquea que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa, pero no cobarde ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar falsedades contra la verdadera religión, le echó sin más ni más de la casa y cerró las puertas porque bajo su techo no albergaba enemigos de Dios. Sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un hospital llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo,
tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño y él dijo lleno de orgullo que eso significaba que se iba a volver maniquea como él. A eso ella respondió, en el sueño me dijeron la madre irá donde el hijo. Ah, no me dijeron que la madre irá donde el hijo, sino que el hijo volverá a la madre. Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Aún quedaban 9 años por delante para que Agustín se convirtiera. En cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió, esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño le daban consuelo y llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín cada día no le daba ni siquiera la más mínima señal de arrepentimiento. A los 29 años, Agustín decide irse a Roma a dar clases. Ya era todo un maestro. Mónica se decide a seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias, pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, su hijo por medio de un engaño se embarca sin ella y se va a Roma sin ella. Pero Mónica, no dejándose derrotar tan fácilmente, tomó otro barco y se fue tras él. En Milán, Mónica conoce al santo más famoso de la época en Italia, el célebre San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y sabiduría que le impartió sabios consejos. Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad. Poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín. Escuchaba con atención y respeto a San Ambrosio, desarrolló por él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y su corazón a las verdades de la fe católica. En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín, se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila y sucedió que estando ahí en una casa junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo, Mónica exclamó entusiasmada, ¿y a mí qué más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano, hijo. Poco después la invadió una fiebre que en pocos días se agravó y le ocasionaron la muerte. Murió a los 55 años de edad en el año 387.
A lo largo de los siglos, miles han encomendado a Santa Mónica a sus familiares más queridos y han conseguido conversiones admirables. En algunas pinturas Mónica está vestida con traje de monja, ya que por costumbre así se vestían en aquel tiempo las mujeres que se dedicaban a la vida espiritual, despreciando adornos y vestimentas vanidosas. También la vemos con un bastón de caminante por sus muchos viajes tras el hijo de sus lágrimas. Otros la han pintado con un libro en la mano para rememorar el momento por ella tan deseado, la conversión definitiva de su hijo, cuando por inspiración divina abrió y leyó al azar una página de la Biblia. Oración. Santa Mónica, te pedimos en este día que nos ayudes a vivir nuestra vocación cerca de Dios, confiando siempre en que la oración constante y sencilla es un instrumento eficaz para transformar los corazones de quienes nos rodean. Amén. Sea amado y alabado mi amado Jesús en todos sus santos.